Bienvenidos a un episodio más de este podcast, Libres para Elegir, Elecciones 2026. Si no se ha suscrito todavía al canal de YouTube, le invito a hacerlo ya. Estamos subiendo 2 episodios por semana. Si usted está suscrito, le van a llegar las notificaciones de todos los episodios que estamos subiendo todas las semanas. Y de aquí al 1 de febrero, que es la primera parada de estas elecciones del 2026, que es cuando básicamente se eligen los diputados, los nuevos diputados del próximo cuatrienio, vamos a tener más episodios por semana. Vamos a entrevistar a candidatos a diputados, vamos a entrevistar a personas encargadas de los planes de gobierno en los partidos, personas que están vinculadas a las encuestas, etc. Como ustedes saben, este podcast ha invitado a candidatos presidenciales. Hemos tenido acá analistas políticos, personas del Tribunal Supremo de Elecciones, a ministros de esta administración para que nos cuenten qué políticas públicas consideran ellos deben trascender de una administración a otra, independientemente de quién esté al frente del Poder Ejecutivo y quién esté al frente de una cartera ministerial. Hoy nos acompaña uno de los candidatos presidenciales que tendremos en la papeleta, que se nos presente a todos los electores el 1 de febrero entrante, con un partido nuevo. El partido nuevo se llama Avanza y el candidato presidencial, José Aguilar Berrocal. Bienvenido, José. Gracias, Otto. Un gustazo estar acá con vos y feliz de saludar a tu audiencia. José, le cuesta a uno imaginarte a vos en política, porque yo te conozco hace algunos años, vinculado siempre a organizaciones sociales, vinculados al trabajo social. Me acuerdo un trabajo que hiciste con una fundación de Costa Rica Joven allá en la zona de La Carpio, pero tal vez hablemos de ese José, o sea, para que nuestros seguidores conozcan a José Aguilar Berrocal antes de que sea candidato presidencial. Sí, buenísimo, ¿no? Y justo precisamente por la convicción de que sí se pueden hacer las cosas, es que creo que vale la pena, después de unos 25 años de estar ahí batiendo barro, ahora pasar a la política con esa convicción de que sí es posible lograrlo. Y te cuento muy rápidamente, yo soy costarricense, tengo 46 años, casado. Gracias a Dios pude hacer una carrera académica muy bonita, estudié psicología, luego una primera maestría en el Instituto Centroamericano de Administración Pública en gerencia en proyectos de desarrollo. Ahí, después de varios años de trabajar, me dieron una beca el gobierno británico para estudiar en London School of Economics, una maestría súper interesante que se llama Development Management, que es como economía, desarrollo, negociación, estrategia. Y finalmente pude hacer un curso técnico en la Universidad de Oxford que se llama el uso del índice de pobreza multidimensional como herramienta de política pública. He podido trabajar y fundar varias organizaciones, Acción Joven, Desarrollo Humano Estratégico, y casi siempre hacer un esfuerzo de poder articular iniciativa privada, líderes comunitarios, gobierno, academia, y poder traer una visión que planifica de abajo para arriba con la gente, con las empresas, con la MUNI, y poder en esa articulación sacar una hoja de ruta compartida y poder implementarla. Entonces, eso mismo creo que hace mucha falta en Costa Rica y por eso tomaste la decisión de decir, bueno, ya he hecho esto desde el sector privado y bueno, estoy convencido que se puede hacer y debe hacerse en el sector público, y por eso el tema de participar en política. Entiendo que más o menos así es el proceso de toma de decisiones. Con dos condimentos adicionales. Uno, yo soy creyente y siempre le doy gracias a Dios por todas las oportunidades y las cosas buenas que me ha dado en la vida. Siento que tengo que dar de vuelta, me siento moralmente obligado, y cuando uno se pone a ver cómo está la situación nacional, el tema de inseguridad, el problema de educación, que es uno que está cerca de mi corazón, que es lamentable la situación que tenemos, desempleo juvenil, infraestructura, otras cosas, me parece que no se vale, todos los que hemos recibido tanto de Costa Rica y de la vida, quedarnos viendo los toros desde la barrera, solo quejándose y criticando en redes sociales. Me parece que lo correcto es involucrarse y hacerlo con educación, con cortesía, con amabilidad, pero con valentía, sabiendo quiénes son los verdaderos enemigos, el narco, la mediocridad, la corrupción y no los compatriotas. Entonces, por ahí va la cosa. En esa dirección, José, ¿cuáles son los principales, así abuelo pájaro, las principales propuestas que estás presentando al electorado, sin perjuicio de que más adelante, una vez que presenten ustedes el plan de gobierno, tengamos una entrevista ya mucho más en profundidad sobre el plan de gobierno, pero en estos momentos, digamos, tal vez los principales ejes programáticos de José Aguilar, de por qué quiere ser presidente y está presentando en su nombre a los costarricenses para las elecciones de febrero entrante. 3 ejes centrales. 1, seguridad. 2, reforma educativa. 3, creación de oportunidades y empleo. En seguridad tenemos una visión que tiene como 2 marchas.
la parte de la estrategia de choque para estabilizar el país de la situación tan lamentable en la que estamos, y luego la parte de la prevención, que es atender las causas de raíz. Esta combinación de dos, digamos, marchas nos va a ayudar. Te detallo el de la estrategia de choque. El choque es lo de los primeros 100 días, más o menos, de lo que se habla, ¿no? Casi que siempre, en estos 3 meses, cuando usted arranque, ¿qué es lo que va a hacer? Ahí vamos ¿A dónde va a haber un impacto o dónde los costarricenses podrían sentir un impacto? Ahí vamos a salir con el cuchillo entre los dientes, y lo que se va a hacer es, sobre la base de analítica de datos, videovigilancia, inteligencia artificial, definir cuáles van a ser esas zonas calientes. Estamos anticipando entre 15 y 20 lugares que están totalmente tomados por el narcotráfico, por la delincuencia. Ahí tomar un control territorial con una articulación de las fuerzas policiales, Fuerza Pública, Policía de Fronteras, Policía de Drogas, Policía Turística, articulación con algunas policías municipales que son muy robustas. Si queremos trabajar con la OIJ, nos parece que tienen una capacidad táctica y de inteligencia realmente valiosa, y definitivamente ahí golpear la mesa y que se sienta que el que manda no son esos maleantes y esos narcos, sino que es el Estado, y que la mujer que va a ir a la pulpería, que el chiquito que quiere salir de la escuela, tranquilo, sepa que no va a tener que andar con miedo viendo a ver si lo van a matar o no. Eso además se hace un control fuerte de muelles y puertos, en donde estamos pensando fortalecer una relación con la Unión Europea y especialmente con el gobierno holandés, que tienen una capacidad enorme de logística y de uso de tecnología para poder parar el trasiego de drogas y demás. Obviamente vamos a definitivamente ir a sacar a los gatilleros, van a ir presos, eso implica hacer más infraestructura carcelaria definitivamente. Y la parte que no depende específicamente del Poder Ejecutivo, pero que hay que hacerlo al mismo tiempo, es con el Poder Judicial. Tenemos 3 cosas muy concretas: parar la puerta giratoria, en donde se hace un gran esfuerzo para agarrar al maleante, pero a los 2 días otra vez está fuera libre. Segundo, las prácticas dilatorias de los narcoabogados, que muchas veces lo que hacen es que se ausentan del día que tienen que estar en la audiencia, y por la mora judicial eso implica que pasan varios meses, se pierde la prisión preventiva y más bien los maleantes terminan denunciando al Estado. Y un tercer punto, que hay una deuda complicada con femicidios y con la atención de la violencia contra las mujeres, que hay que darle prioridad. Y en el Parlamento, que también con toda honestidad intelectual sabemos que eso no depende del Ejecutivo, pero sí lo vamos a proponer y sí vamos a tratar de liderar para que se atienda con urgencia, es 2 cosas. Primero, el tema de los presupuestos. Nosotros vamos a heredar el presupuesto que nos deja la administración saliente, y entrando vamos con un extraordinario fuerte, en donde se nos dice que una cantidad importantísima de patrullas no tienen ruedas, no tienen combustible, las comisarías están en condiciones lamentables. Hay que invertir en mucho más tecnología, drones y motocicletas que son más efectivas para poder moverse en las zonas de densidad demográfica, y lograr con Hacienda redireccionar los recursos que eran atribuibles al impuesto de la caja de bananos, a los impuestos a las sociedades y a los impuestos a los casinos, para que vuelvan a estar directamente al servicio de la Estrategia Nacional de Seguridad. Eso es en la parte de impacto. ¿Y la otra parte de preventiva? En la otra parte preventiva, ahí tenemos una agenda que tiene en la comunidad y en el sistema educativo, para que las personas que te siguen o tú tengan una idea de la seriedad del asunto. De los 5.000 centros educativos que tiene Costa Rica, hay 1.000 que están con cierre sanitario. Así, digamos, se cuenta una historia larga de una manera corta. Entonces, hay que poder darle infraestructura, hay que permitirle a todos los muchachos con becas de transporte y con comedor estudiantil que están en pobreza, que puedan insertarse en el sistema educativo, y toda la hoja de ruta de la reforma que vamos a hacer profunda, que ya la dejo guardada, ya lo tocamos en el segundo punto. Y sí quiero enfatizar mucho que el tema de deporte y de cultura son fundamentales, y me ha tocado liderar varios proyectos en donde hemos hecho skate parks, proyectos deportivos, poner iluminación nocturna en los parques, en las canchas de fútbol, y eso cambia la dinámica. Y por otro lado, hay que ver cómo se fortalecen los núcleos familiares. Toda la literatura especializada te dice que cuando hay mujeres en pobreza extrema, que no hay una figura masculina en el hogar, esos muchachos empiezan a identificarse con la figura fuerte del barrio, que es el maleante, el mae que llega en la moto, que tiene la ropa de marca, que tiene más plata, que las chiquillas le dan pelota, y se va con esa identificación, digamos, emocional por el lado incorrecto de la vida. Entonces ahí hay un factor que hay que atender con mucha fuerza. Y aquí me da el puente para hacer el punto 2, que es la reforma educativa. Ahí vamos a hacer 2 capas. Una primera capa, que es que la educación tiene que pegarse con la economía, con lo que genera empleo en cada una de las subregiones territoriales. Si estás en una zona rural, agrícola, bueno, por ahí tenemos que dar las competencias, si es turística, inglés, servicio al cliente, alimentos y bebidas. Si es una manufactura más bien de aspectos electrónicos o de la industria médica. O sí, vinculada a zonas francas o en lo que son los encadenamientos que se puedan dar alrededor de una zona franca. La meta es que la educación tiene que servir para dar valores, para que sea gente que funcione en la democracia, en la sociedad, pero que tengan trabajo. Esa es la absoluta prioridad de prioridades. Y algo que se habla menos, en mi opinión, de lo que debería, es que viene una revolución rayando por la derecha, a 100 por hora, de la inteligencia artificial, la realidad aumentada,
todos los bots cognitivos y los robots que van a empezar a abrir un montón de oportunidades, pero también tienen un montón de riesgos. Y depende de qué hacen las naciones para que surfiemos la ola o nos atropelle el tsunami. Y entonces ahí me parece que vamos a tener que hacer una serie de acreditaciones cortas. Cada vez más la educación va a dejar de ser esas licenciaturas y doctorados que duraban 5 o 6 años y van a ser cursos cortos que le dan a la gente las competencias para seguir siendo relevante. Y ahí tenés, digamos, 2 marchas. Marcha 1, la gente que ya está en el mercado laboral, lo que los técnicos llaman el reskilling o el upskilling, es cómo van a poder utilizar estas tecnologías disruptivas para tener mayor productividad y seguir siendo relevantes. Y los que están afuera del mercado laboral, que ahí, con toda transparencia, hay que decir las cosas como son. Estamos en un gran problema nacional porque nos hemos vuelto un país que tiene un creciente stock de mano de obra no calificada, un país que tiene costos de producción carísimos y cargas sociales carísimas, con la gente muy poco productiva. Si esos muchachos no logramos con sentido de urgencia, que sepan por lo menos leer, escribir, matemática y empujarlos a que se familiaricen con el inglés, va a ser muy difícil que se metan al vagón de desarrollo y si no ponen pan en la mesa por las buenas, luego nos vuelve a conectar con el punto 1 de la inseguridad. Entonces, este tema de todos los jóvenes que vienen en el sistema educativo en los últimos 6, 7 años, hay que entender como país que vamos a tener que entrar con la 4x4, cerrar filas, universidades, INA, solidarismo, iglesia, sector privado, porque si no logramos darles algún tipo de empleabilidad, lo más probable es que, ojalá me equivoque, pero lo que nosotros estamos pensando es que van a ir directo al desempleo o a la informalidad de los peores trabajos de la economía. Eso tiene grandes correlaciones con salud mental muy mala, depresión, y cuando están empezando a tratar de hacer su vida y no la pueden hacer por las buenas, típicamente terminan en muy malos pasos. Y entonces se nos vuelve a inmontar el potrero que acabamos de arreglar con la estrategia de choque de la seguridad. Eso de seguridad, educación. ¿Qué otros ejes tenés? El tercer punto es la creación de oportunidades y empleo. Y aquí, para poder contar la historia, y esto vos lo conoces más que cualquiera, cuando uno le levanta la tapa al motor en la economía, tenés 9 de cada 10 empleos son en la iniciativa privada. Y ese 1 de cada 10 es fácilmente justificable, que se fondea con los aportes de la iniciativa privada. Entonces uno podría decir que 10 de cada 10 son de la iniciativa privada. Y cuando te pones a ver cómo son esos 9 de cada 10, entre 9,5 y 9,4 son personas de pequeñas y medianas empresas. Es lo que se llama MIPYMES o emprendedores. Entonces hay que hacer una hoja de ruta entendiendo que ese gran tejido productivo es el que le permite al país no solamente poner pan en la mesa con el trabajo, sino que de cada trabajo formal tenés una persona que el gobierno tiene que ayudarle porque ya salió de la pobreza, pero esa persona y ese trabajador y esa empresa manda plata para el sistema médico de la Caja, para las pensiones, para el INA, para FODESAF, para el Banco Popular, que lo seguimos capitalizando, yo no sé por qué, para el INS. Entonces, todo este grupo de personas, en lugar de verlos como la narrativa de la izquierda ha venido poniendo que son explotadores, contaminadores, que son evasores, son héroes, son destructores de pobreza y son los que financian toda la institucionalidad social que le encanta a los costarricenses. Entonces, es crucial primero entender que hay que culturalmente cambiar la percepción de la iniciativa privada. Un emprendedor exitoso es una persona que destruye pobreza y genera riqueza. Hay que ayudarle. Tenemos unas cargas sociales que son, si pones auxilio de cesantía, aguinaldo y vacaciones, más o menos andan por el orden de los 52-53%, y una pequeña empresa que apenas está dando los primeros pasos, que le cuesta conseguir capital de trabajo y que tiene que hacerle frente a la competencia y nunca va a llegar al punto de equilibrio. Entonces, ahí en las cargas sociales lo que nosotros estamos pensando todo es que, basándonos en varios análisis actuariales que han sido publicados, uno puede bajar el costo del capital de trabajo y eso, si bien hace que cada aporte de una unidad productiva sea menor, aumentar la base, entonces el saldo neto es que hay un montón de gente que pasa de la informalidad a la formalidad y la caja se llena de plata. Otra manera... Manteniendo las cotizaciones a todas esas entidades, el IMAS, asignaciones familiares, Banco Popular, pero bajando el monto que se le transfiere a estas entidades o, como se ha planteado también alternativamente, es sacar a esas entidades de la Caja Costarricense del Seguro Social y trasladarla al presupuesto nacional. Eso que estás diciendo, que sale sugerido en los informes de la OCDE, es lo que nos parece más razonable y hay que entender una cosa muy importante. La Caja, para poder defenderse un poco, se declaró en la Sala Constitucional que la persona que hace la movilización hacia abajo de sus costos es personalmente responsable a nivel penal de los resultados que vaya a tener. Entonces, eso obviamente le hace a la gente una disuasión de poder hacer esa reforma, pero eso que acabas de decir, de poder bajar las cargas, un poco los porcentajes de estas instituciones de la protección social que mencionas y además hacerlas que se vayan a fondear con el presupuesto nacional, te permite bajarlo. Y para la Caja hay además otras maneras de ahorrar fondos muy interesantes.
Yo le invito a tu audiencia a recordar qué fue lo que pasó cuando se tercerizaron con las cooperativas de Pavas y con la Universidad UNIBE en Tibás los EBAIS de atención primaria y secundaria. Se redujo más o menos un 50% los costos y se bajó a cero las listas de espera. Entonces es completamente contrafactual que ahora vengan a quitar esa medida que demostró ser efectiva, que tuvo calidad para atender la salud de la gente y que le ahorró un montón de plata a los contribuyentes. En esa dirección estarías de acuerdo en que básicamente el 100% de los EBAIS se tercericen. Sin dudarlo ni un minuto. Y además hay que entender esto, si uno baja las cargas sociales y uno hace que sea más fácil pasar de la informalidad a la formalidad, resolvemos otro problema de la caja, que es que tenemos una evolución demográfica donde antes teníamos una pirámide, más viejitos abajo, más jóvenes arriba. Ahora lo que hacemos, más jóvenes abajo, más viejitos arriba. Ahora estamos en un cilindro y en el 2052 va a ser una pirámide invertida. Si esa gente no, en su vida laboral no está en la formalidad cotizando, lo que significa es que en su vejez no va a tener absolutamente ningún tipo de ingreso. Si hacemos esta reforma agresiva y más gente empieza ya a cotizar, mientras vamos llegando al 2052 vamos a ver más personas aportado para que en la vejez puedan tener ese sistema y no quiebre. Ahí tienen medidas concretas que apoyan a la formalidad. Otra cosa que me parece súper importante y quisiera decir con todas las letras, tenemos 4 bancos públicos que cuando vos los pones a ver están compitiendo vis a vis en tasas de interés con la banca comercial del sector privado, pero estos bancos públicos tienen el respaldo soberano del Estado. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener 4 bancos si van a estar compitiendo con la banca privada? Nuestro entendimiento es que sus métricas del desempeño deberían ser cómo aportan liquidez y capital para que se genere tejido productivo y empleo y haya riqueza. No es solamente cuántos créditos lograron colocar y cuánto es el retorno de la inversión, sino cuántos empleos. Y el saldo neto es mucho mayor. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. La empresa 506 Transfers, de un amigo mío que se llama Guido Monge, que trabaja ahí en Tamarindo. Ese señor, para poder empezar su tour operador, tuvo que ir con una tarjeta de crédito a comprar unos cuadraciclos usados, porque por supuesto, para comprar una televisión, una pantalla plana o una moto, le tiran 7 tarjetas y ni le piden cuentas. Pero si para poder hacer su tour operador casi que tiene que tener un estudio de factibilidad del Fondo Monetario Internacional con agua bendita del Vaticano para que te den 2 pesos. Es absurdo. Bueno, él se fondió con tarjetas de crédito, ahora tiene una operación que tiene como 25 motos, como 3 camioncitos, está comprando un velero y le genera trabajo como a 25 personas en la zona costera. Es absurdo que haya tenido que hacerlo pagando tasas de interés de 40 y pico % en una tarjeta, teniendo 4 bancos públicos, una persona honrada, trabajadora, que cuando eso lo logra, paga IVA, paga renta, paga la caja, paga FODESAF, paga impuestos municipales, paga la patente. Entonces, esta métrica que los bancos han usado tenemos que redefinirla y poner otro montón de variables, o por ejemplo, usarlo para poder financiar la construcción de vivienda y darle vivienda a los jóvenes. ¿Cómo no van a poder entender que la vivienda primero le da una estabilidad psicológica a esa familia que se va a crear, pero además contratas ingenieros, arquitectos, depósito de materiales, transportistas, peones de construcción, el guarda, el que te pone el internet, la ventanería? Se genera un efecto dominó de encadenamientos microeconómicos que te genera un dinamismo económico gigantesco, además de todo el impacto social. Entonces hay que cambiar esa mentalidad de una banca comercial del sector privado y entender que tiene que ser una banca de desarrollo claramente orientada a generar tejido productivo, empleo, riqueza para el país. Eso supondría modificación de las leyes de CONESUB, SUGEF, los criterios que utiliza SUGEF, criterios de Basilea para la operación de bancos. Y además tenés la oportunidad de poder definir en tu junta directiva cuál es la visión estratégica que vas a dar, y esa junta directiva además contrata a los gerentes. Y esas regulaciones que estás planteando tienen que ser puestas en el tapete y discutidas directamente. Yo no estoy de acuerdo con que los 4 bancos públicos vayan a seguir siendo un banco que compita vis a vis con la banca comercial, en lugar de poder abordar esta métrica de éxito que acabo de tratar de describir. Este gobierno intentó vender, por lo menos dijo que iba a vender VIXA, el proyecto no que lo presentaron varias opciones de texto para la venta del Banco de Costa Rica. ¿Vos estarías de acuerdo en que el Estado se deshaga de algunos de estos bancos para consolidar tal vez la operación en un solo banco, que sería el Banco Nacional? Sí. Porque el otro, el Banco Popular, es un ente público no estatal que tiene sus complejidades, no es un banco que le pertenezca al Estado, es un ente público, pero es no estatal, que es el Banco Popular, que es más complejo el proceso de querer hacer algo con ese banco, a no ser que como lineamiento desde la Junta Directiva, con la Asamblea de Trabajadores, efectivamente su visión cambie y sea un banco más para los trabajadores.
Estoy de acuerdo con las dos preguntas. La respuesta es si estaríamos dispuestos a vender los bancos y consolidarlo. Sí, esa es la respuesta. Obviamente tiene que ser una negociación transparente. Hay que tomar en cuenta que hay varios aportes para fiscales que van a dejar a alguien descobijado. Entonces eso hay que poder contabilizarlo para no cometer ahí una chambonada o cometer algún error táctico, pero la respuesta es sí. Y sobre el Banco Popular, que sigue siendo capitalizado en la planilla, habría que ver de cuánto más vamos a querer capitalizarlo. Por ejemplo, ahora que se está discutiendo la legislación de 4.3, que es una que nosotros estamos a favor, la política social complementaria que va a implicar de la red de cuido para que las mujeres puedan tener esa atención que es sumamente necesaria, se podía fondear haciendo una red de cuido de alto nivel con parte de los fondos que van hoy para capitalizar el Banco Popular, se podrían redireccionar para esa política social que está garantizada para generar empleabilidad en ciertos sectores muy específicos que lo necesitan urgentemente. Esas son las tres áreas que mencionaste: seguridad, estamos hablando de educación y estamos hablando de estas oportunidades para la empleabilidad, para generar los puestos de trabajo que se requieren en el país. ¿Qué otro tema, qué otra, digamos, gran eje de comunicación o programático le estarías planteando a los costarricenses? Nuevamente, sin perjuicio que más adelante tomemos el plan de gobierno tuyo y ya entremos en el detalle, pero a nivel de líneas generales en otras áreas, la parte de alianzas público-privadas, la parte del monopolio que tenemos hoy en electricidad, en este sentido, el proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional, la posibilidad de explotar recursos naturales como lo que se ha planteado en la zona de Cruzitas o el distrito de Cutis con el oro que hay allá en el subsuelo. ¿Qué posiciones así de primera entrada tenés sobre esos temas? Sí, te lo detallo puntualmente. Uno es un eje transversal de innovación y de tecnología que queremos impulsarlo a troche y moche. Ahí sí queremos ir con el gas a fondo. Y siempre citamos un estudio muy interesante de la Contraloría que ya es medio viejito, es del 2020. La Contraloría estimaba que si se hacía una plena implementación de gobierno digital, habían ahorros potenciales de 2,8% del Producto Interno Bruto al año. Imagínate, todo se nos puede permitir redireccionarlo para, por ejemplo, el tema de las pensiones, para poder hacer más infraestructura que está urgiendo. Entonces, si ahora con las herramientas que tenemos de blockchain, de inteligencia artificial, eso se hace, no solamente te genera un ahorro y una transparencia que es clave para que en todos los departamentos de proveeduría baje la pobreza, sino que te identifica un montón de redundancias que por todo lado tenemos un estado esquizofrénico que hemos construido. Entonces, vamos a meter a fondo la tecnología, y la tecnología no solamente en gobierno digital, sino que, por ejemplo, vos podés aplicarla. Hay dos casos que a mí me encanta contar. Para la gente que está en pescas, se pueden hacer con información satelital y con tecnología de punta, identificar a dónde están los peces y ser mucho más eficiente. Claro, exactamente. Sí. Para pescar donde están los peces y no donde no están. El otro es, por ejemplo, para la agricultura. Yo tengo un tío que tiene varias fincas de café y de flores y follajes que exporta, y me estaba contando cómo ahora hay una serie de drones que tienen unos sensores que identifican específicamente las hojitas que tienen la manchita, y con unos controles entomopatógenos, ellos van y atacan exactamente con la cantidad mínima de un abono orgánico esa parte de la hojita. Se ahorran un montón de inexactitudes y de un montón de trabajadores que no van a ser necesarios, y con tecnología pueden tener mucho mayor competitividad para mostrar otras aplicaciones específicas. Y ni qué decirte, por ejemplo, para la asignación de citas en la caja y de cirugías que quita todos los biombos y todo ese tipo de conflictos de interés o de corrupción. La otra cosa que te diría es, vamos a ver, sobre la posición del recurso de oro y específicamente el de minería en Cruzitas. Yo siempre reconozco con transparencia que yo tengo un gran aprecio por el mundo natural y la ecología, amo los animales, y con irresponsabilidad, la verdad no me informé lo suficiente, vi todo el burumbum que armó un señor, creo que era el Frente Amplio, y dije, pucha, no, ¿cómo vamos a hacer esa barbaridad? Qué mal negociado está. Viendo la vergüenza que eso es hoy, que es un nido de corrupción y de narco y de prostitución, y que además nos están robando el oro. El otro día me pasaron un dato que no lo podía creer. Uno de los principales productos de exportación de Nicaragua es el oro tico. Lo perdimos. Entonces, si bien es cierto... Y además dejando contaminado con cianuro y mercurio esa tierra. Es que es infame lo que pasó, y yo no he visto a los ambientalistas mover un dedo después de lo que pasó ahí, y reconozco, me da pena, pero lo reconozco, con ligereza, no me informé más y no es mi área de expertise, y me doy cuenta que eso fue una muy mala decisión haber apoyado parar eso. Claramente ahora hay que ver cómo se mitigan las externalidades ambientales. Hay mucha tecnología y muchas métricas que te permiten ayudar, y además una negociación que le quede la mayor cantidad de riqueza al país. Pero eso, si no me traiciono la memoria, en como 130 hectáreas, era una subregión territorial muy focalizada que se puede luego complementar sembrando árboles en laderas de los ríos y en montañas y demás. Entonces creo que eso hay que considerarlo,
porque el país está macroeconómicamente asfixiado. Creo que ya el rendimiento del IVA está a punto de dejar de dar un superávit primario y tenemos que hacerle frente a gastos de seguridad fuertes, a gastos de educación fuertes, y gravemente tenemos una población que se está envejeciendo con pensiones que la matemática no va a dar. Entonces esas consideraciones tenemos que tenerlas, y eso sí, como te decía, con tecnologías que mitiguen las externalidades que existen, y entendiendo que el desarrollo sostenible no es solamente la parte ambiental, tiene que haber también prosperidad económica y empleo, porque si no lo que termina pasando es el caso de Cruzitas perfecto. Hay una depredación de los recursos ambientales sin ningún tipo de monitoreo, y termina la gente usándolo de manera informal e ineficiente y destruyendo los ecosistemas. Y lo otro, la apertura energética, que es el proyecto de armonización del sistema eléctrico nacional, que está ya en la recta final de aprobación en la Asamblea Legislativa. Estamos 100% de acuerdo, y a mí me parece importante que se discuta más ampliamente esto, Otto, que es insólito que está pasando. Cuando uno se pone a ver que en Costa Rica, de una manera, creo yo, bastante arbitraria, por lo menos no he encontrado cuál es la justificación técnica para que los que están generando energías del sector privado limpias y baratas puedan aportar nada más al umbral del 20% de la capacidad instalada nacional, que podría ser perfectamente superior, y no he encontrado por qué se limita ahí. Cuando llegamos a ese pico de demanda y el ICE y las instituciones no logran hacerle frente, se ha optimizado o se ha decidido hacer dos cosas. Uno, prender las térmicas, que es más caro y más contaminante, y además nosotros somos un importador neto de petróleo, entonces eso nos afecta a la balanza comercial y las finanzas. O bien importar del sector privado de América Central, quemando búnker, y que son combustibles fósiles caros, sucios y contaminantes. Y cuando más o menos los datos que tengo son que tenemos una importación que anda por el orden de los 49 centavos por kilovatio hora, versus más o menos como 19, 20 que se pueden generar con el sector privado. Y algunas plantas, por ejemplo, a filo de agua, que ya lograron depreciar su producción, lo que me dicen es que puede darlo al orden de 7 centavos por kilovatio hora. Eso es traducido directamente a los costos de producción de las industrias, que por ejemplo Vicesa se fue y no sé cuántos empleos se perdieron ahí, o el sector turístico, que es intensivo en temporada alta en energía, y eligen importar del sector privado energías caras, sucias y contaminantes del sector privado, en lugar de los que están produciendo en el sector privado costarricense, generando empleo, riqueza y dándole más competitividad. Eso me parece que es inaceptable. Es inaceptable. Ya tendremos oportunidad de profundizar sobre esos temas. Ya en la recta final de esta entrevista, José, ya hay candidato presidencial designado por el partido Avanza. ¿Cuándo se termina de conformar toda la papeleta, que significa tus dos compañeros, tus dos vicepresidentes y la nómina de candidatos a diputado? Si Dios lo permite, vamos a estar el 21 de septiembre haciendo las presentaciones. Ya estamos en las negociaciones finales y los acuerdos, que mucha gente tiene que hacer acuerdos laborales, reorganizar su familia y su vida. Y sé que va a venir una papeleta muy interesante. Viene una persona de muy alto nivel en el tema de seguridad, y es un mensaje intencional que queremos dar políticamente a nuestro país, de que esa es la prioridad A1 para estabilizar la seguridad, y estamos ya a punto de concretar con el vicepresidente, pero bueno, tengo que ser prudente y asignarlos hasta que si alguna de las personas que está viendo este podcast conoce a alguien que sea la pucha, mira, me interesa, me gustó lo que escuché de José Aguilar, he leído algo, me interesa lo de el planteamiento del partido Avanza, me gustaría que mi nombre fuera considerado como un potencial candidato a diputado. ¿Tienen algún periodo de inscripción, o cualquier persona podría llegar y decir, bueno, considérenme y aquí está el currículum mío? Gracias, Otto. Sí, pueden buscar en la página web, que es www.avanza.cr, o pueden ver en nuestras redes sociales, sobre todo ponen José Aguilar Avanza, y hay varias, están en Facebook, en Instagram, en TikTok, y ahí está una imagen en donde se describe cuáles son los requisitos. Vamos a pedir los atestados, una carta de intenciones, una visión de qué es lo que puede aportar, y por supuesto que hay un grupo interno que estamos haciendo las valoraciones, porque la verdad se ha acercado a una cantidad bastante abrumadora de gente, felizmente, y vamos a tener que hacer esa elección final. Ya hay muchos nombres, pero quedan espacios. El plazo final para la presentación de esas postulaciones, ¿cuándo vence y cuándo es que se elegiría la papeleta completa? Estamos recibiéndola hasta el 17 de septiembre, si no me traiciona la memoria, y el 21 vamos a estar en la asamblea que tenemos haciendo la elección final con los asambleístas. Unas palabras finales, José, para nuestros seguidores. Yo lo que diría es que no vamos a tapar el sol con un dedo. Estamos pasando unas situaciones difíciles de seguridad, de educación, listas de espera, de salud, de infraestructura. Así que los problemas son graves, pero hay que tener esperanza y valentía. Uno, saberlo, ningún problema se arregla solo. Todos los que están
con insatisfacción hay que involucrarse y participar, y luego con un liderazgo constructivo que nos permita acercar a los sectores, sacar la mejor versión de los costarricenses y ser fuerte contra los problemas, contra el narco, contra la corrupción, contra la mediocridad, pero amable con los costarricenses. Estoy seguro que estas cosas pueden empezar a mejorar y en el mediano plazo rápidamente estar otra vez despegando y siendo una luz como Costa Rica siempre ha sido en el concierto internacional. Así que no hay que estar con capa caída, hay que ser valientes, fuertes e ir para adelante. Podcast con Otto Guevara.